Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Alabado Dios. Aleluya. De Jesús. Gloria a Dios. Precioso tú eres Jesús. Bendito eres Jesús. Te adoramos, alabado Señor. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Precioso tú eres Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Te adoramos, Señor Dios, aleluya. Gloria a Dios. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Vamos a dar comienzo a nuestra segmento Blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde preciosa de saludo a cada uno de ustedes en el nombre del todopoderoso Señor Jesucristo. Espero que en este día, pues, con la ayuda del Señor, todo haya fluido bien. La bendición de Jehová haya fluido en sus vidas en una manera especial. En esta tarde preciosa, pues, estamos como de costumbre sacando este tiempo para traer un mensaje o una reflexión que nos lleve a entender que somos diferentes, que aunque estamos en este mundo no pertenecemos a este mundo y que nuestro enfoque está centrado en el cielo, no en la tierra. En este día les saludo, les envío un abrazo poderoso a cada uno de ustedes y les pido encarecidamente que compartan el video para que así podamos fluir y el mensaje llegar a diferentes lugares. En esta tarde preciosa, pues, traigo un tema que he hablado, he tocado, he enseñado varias veces. Pero hoy me voy por una temática diferente. Observando cómo muchos creyentes tienen un concepto ciertamente confuso, por no utilizar la palabra errado, de quién es y cuáles son las funciones y el propósito del Espíritu Santo para con sus vidas. Y meditando en eso, le puse como tema a esta reflexión, a la reflexión del día de hoy: ¿quién es el Espíritu Santo según la Biblia? ¿Quién es el Espíritu Santo según la palabra de Dios? ¿Por qué añado a quién es el Espíritu Santo según la Biblia o la palabra de Dios? Porque entiendo y he escuchado a muchas personas, y cuando hablo de personas estoy hablando de creyentes, que cuando se le pregunta o ellos piensan o creen quién es el Espíritu Santo, ellos tienen sus versiones, su significado, pero no conforme a la palabra. Pero en esta tarde vamos a analizar con detenimiento quién es el Espíritu Santo según la Biblia. Si usted prestó atención al tema
y a lo que yo, alabado sea Dios, he hablado hasta el momento. Yo no dije en ningún momento qué es, sino que dije quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque aún dentro de la iglesia del Señor, he escuchado personas, pastores, maestros, teólogos, refiriéndose al Espíritu Santo como cualquier cosa menos un ser viviente, menos una persona. Hay un himno que no es que lo esté criticando, porque su mensaje es poderoso, pero el comienzo es erróneo. Y esto yo le he dicho muchas veces, no como en son de crítica, sino como una enseñanza. El himno comienza diciendo, algo está cayendo aquí. Vuelvo y digo que el himno es hermoso, tiene su mensaje, pero el comienzo es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque él comienza diciendo, algo está cayendo aquí. Algo puede ser cualquier cosa, hermano. Algo es este bolígrafo que yo tengo en las manos. Algo es la computadora que estoy utilizando para transmitir este mensaje. Pero el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo es un ser viviente. Es una persona que posee su propia personalidad. El Espíritu Santo es Dios. No es algo. No. Vamos a leer en Juan capítulo 14, versos 16 al 18. Mire lo que dice la Biblia, lo que dice el mismo Señor Jesucristo refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Oiga bien, para que esté con vosotros para siempre. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad. Él es bien importante porque Jesucristo no se está refiriendo a un objeto inanimado, no. Él presenta al Espíritu Santo como alguien, como una persona, como un ser vivo. Por eso él dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el verso 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjese, hermano, el problema de muchos creyentes es la falta de conocimiento, escuche bien, de quién es realmente el Espíritu Santo. Algunos creen o piensan que el Espíritu Santo simplemente, alabado sea Dios, es carisma, poder, euforia, escuche bien, que es hablar lengua, que es sentir un fuego abrasador o ríos de agua viva, o profetizar. Todas esas cosas son parte y son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es mucho más que hablar lengua. El Espíritu Santo es mucho más que sentir fuego abrasador. El Espíritu Santo es mucho más que sentir ríos de agua viva. El Espíritu Santo de Dios, alabado sea tu nombre, es Dios mismo en nuestros corazones. Oiga bien, ¿por qué comienzo de esta manera? Porque la iglesia debe entender, escuche bien, quién realmente es el Espíritu Santo que mora en ellos.
que mora en nosotros. Escuche bien, mi hermano. Fíjese, hermano, el Señor, antes de ser crucificado, le dijo a sus discípulos que Él enviaría a alguien, no a algo, que les iba a ayudar. Oiga bien, o sea, ese alguien es el Espíritu Santo, que es, alabado sea Dios, lo que se conoce teológicamente como la tercera persona de la Trinidad. O sea que el Espíritu Santo habita junto al Padre y al Hijo. Escuche bien. Ahora, sin embargo, algunos creyentes no comprendieron que Dios, en la persona del Espíritu Santo, iba a morar en ellos. Oiga bien. Fíjese, hermano. Que el Espíritu Santo, alabado sea Dios, es mucho más que una manifestación. Es mucho más que un poder. Es mucho más que una energía. Oiga bien. Ahora, el problema no es, alabado sea Dios, la falta de conocimiento en cuanto a quién es el Espíritu Santo. El problema es, alabado sea Dios, es que no hemos comprendido que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo moviéndose en la iglesia a través de cada uno de nosotros. Oiga bien, fíjese, hermano, que en este día vamos a tocar cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y qué funciones el Espíritu Santo opera a través de cada uno de nosotros como iglesia. Fíjense, lo primero que encontramos en cuanto a la obra del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Oiga bien, Él es el que despierta en nosotros ese convencimiento de que somos hombres y mujeres pecaminosos, que nosotros, el pecado es parte de nuestra vida por causa de la caída del hombre, lógicamente. Fíjese que el Señor en Juan 16, verso 8, comienza diciendo a los discípulos, porque habían unas razones por las cuales el Señor iba a dejar el Espíritu Santo en la iglesia. No era simplemente para un show, o para sentir fuego, o para correr y brincar. No, no, no. El Espíritu Santo es mucho más que eso, hermano. Y cuando usted comience a entender y a comprender quién es ese ser que mora en nosotros, usted va a comenzar a madurar y a crecer espiritualmente. Porque las lenguas, las profecías, el fuego, la euforia, no llevan al hombre a la madurez espiritual. O sea, los dones no maduran. Quien lleva al hombre a madurar y a crecer espiritualmente y a tener el carácter de Cristo formado en ellos es el Espíritu Santo. Es permitir que el Espíritu Santo sea quien comience a trabajar en nuestras vidas. Y el Señor le dice, diciéndole a los discípulos, alabado sea Dios, en Juan 16, 8 le dice, escuche bien cómo le dice, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que yo creo que el propósito principal del Espíritu Santo es convencer al hombre de que es pecador. Pero también, además de convencer al hombre de que es pecador, es llevar al hombre a entender que necesita reconciliarse con Dios, que necesita ser perdonado, que necesita arrepentirse. Oiga bien, porque a veces
Escuche bien, no entendemos el propósito principal del Espíritu Santo porque estamos enfocados en ciertas cosas que no hemos dejado todavía. Fíjense que en primer lugar, el Espíritu Santo es el que hace que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de la salvación. Él es el que nos lleva a través de su presencia, alabado sea Dios, a reconocer que somos pecadores y que debemos arrepentirnos y que debemos depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo y recibir su perdón. O sea que el Espíritu Santo es quien pone en nosotros el hacer como el querer de la voluntad de Dios. Es quien pone en nosotros y nos convence de que nuestra situación actual es, alabado sea Dios, peligrosa. ¿Por qué? Porque mientras no reconozcamos que somos pecadores y que en la manera en que estamos viviendo no podemos tener el perdón de Dios, no podemos tener una relación con Dios, seguiremos una vida, alabado sea Dios, totalmente fuera de la voluntad de Dios. Oiga bien, o sea que el Espíritu Santo, alabado sea Dios, es quien nos recuerda que el pecado no debe ser parte de nuestra vida. Oiga bien, fíjese hermano, que lo segundo que vemos aquí es que además de que el Espíritu Santo nos convence de pecado, es que nos sella para la salvación. O sea, el Señor hablando de eso, le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros hoy, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, escuche bien, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en el tiempo en el que el Señor utilizó este término, fuimos sellados. En esa época, el sello era usado ¿para qué? Para autentificar, demostrar posesión y protección de algo o de alguien. O sea, para que algo, o una carta, o un decreto, o un objeto, eh, pudiese ser parte de una persona o diera testimonio de que corresponde a esa persona, tenía que tener un sello que indicaba que ese objeto o esa persona o ese algo pertenece a esa persona. O sea que el Señor nos está enseñando que el Espíritu Santo es quien nos hace propiedad de Dios. Oiga bien, usted y yo somos propiedad de Dios. Primero que nada, para ser propiedad de Dios, hay que arrepentirse, hay que humillarse, hay que reconocer que somos pecadores y solo eso se logra cuando el Espíritu Santo es quien pone ese convencimiento en nuestros corazones. O sea que el Espíritu Santo no es cualquier cosa, no es sentir fuego simplemente. No, nos hemos quedado en esa etapa, en ese escalón. Hay muchos creyentes que se han quedado en ese nivel, en ese primer paso, donde se siente fuego, donde se siente ríos de agua viva, donde se siente esa euforia. Pero mire mi hermano, hay que ir y profundizar más allá sobre quién es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Oiga bien, el Espíritu Santo nos sella en Cristo como hijos de Dios. Escuche bien. Porque ahora estamos bajo su divina protección. Acuérdese que el sello es el que identifica
de quién es esa propiedad, a quién pertenece esa propiedad. Usted y yo no pertenecemos a este mundo. Usted y yo no pertenecemos al sistema de este mundo. Usted y yo pertenecemos a Dios. Gracias al Señor Jesucristo y a través de su Espíritu Santo que nos hizo propiedad de Dios. Si usted no sabía que era propiedad de Dios, hoy lo va a entender. Pero es por el Espíritu Santo que pasamos a ser propiedad de Dios. Hay una cosa interesante, que el sello en aquel tiempo no es un sello como el que se utiliza hoy de papel, no. El sello en aquel tiempo casi siempre se utilizaba una sortija o otro artefacto que sellaba. A través de esa sortija se sellaba y eso no se podía romper. Era un sello irrompible. O sea que ese sello que puso el Espíritu Santo en nosotros, nada, ni nadie, ni el diablo, ni los demonios lo pueden romper. Oiga bien, porque eso es un pacto eterno. Oiga bien. Ahora, sin embargo, eso no significa, escuche bien, que podemos pecar sin sufrir consecuencias. No, mi hermano, no. Cada pecado trae sus consecuencias. Sí, mi hermano. Con eso no estoy diciendo que somos pecadores como lo es el mundo, pero como creyentes, como seres humanos, que tenemos nuestras debilidades, muchas veces pecamos. Pecamos de palabras, de hechos y de pensamientos. Pero tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a reconciliarnos, a humillarnos delante de Dios, que nos compunge y nos dice, estamos mal. Oiga bien. Ahora, lo tercero. Además de que el Espíritu Santo, alabado sea Dios, nos sella para la salvación. Lo tercero que vemos aquí es que el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. Qué interesante, hermano, que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios, alabado sea tu nombre, que su inmensidad es infinita, mora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Oiga bien, mi hermano. Yo no sé si usted puede comprender la magnitud de esto que estamos hablando hoy aquí. De que el Dios infinito, el Dios que todo poder pertenece a Él, el Dios que el universo, alabado sea Dios, es como un microbio en sus manos. Mora en nuestros simples cuerpos. Póngase a pensar en eso, hermano. Qué privilegio que Dios, que con su palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, mora en estos simples cuerpos. Yo no sé si usted está entendiendo, hermano. Yo no sé si usted está comprendiendo esta gran verdad, esta gran revelación. Que nosotros somos vasos de barro. Y como vasos de barro somos débiles. Nos equivocamos. Cometemos errores. Pero con todo y eso Dios se dignó a través de Jesucristo y de su perdón morar en nosotros. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Puede usted entender eso, hermano? Oiga bien, mire lo que dice el Señor en Romanos capítulo 8:11, o sea, el apóstol Pablo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, escuche bien, también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Oiga, qué terrible, hermano.
que el Dios que tiene un trono alto y sublime more en un simple hombre por la persona del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es un regalo eterno que fue enviado a nuestras vidas, hermano. Y vivimos bajo su dirección mientras nos capacita para que hagamos lo que nos pide. Hay algo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Escuche bien. Y nos capacita. Pero eso depende de nosotros. Eso depende de cómo nosotros se lo permitamos. Porque si hay algo que debemos entender es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Nos guía, nos dirige. Pero eso es siempre y cuando nosotros nos pongamos de acuerdo con Él. Porque la misma Biblia dice, alabado sea Dios. Amós hablándole al pueblo de Israel, o sea, Dios a través de Amós hablando del pueblo de Israel, dice, podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Es imposible que el Espíritu Santo camine junto a nosotros, vive en nosotros, nos guíe, nos dirija, nos guarde y nos proteja si no nos ponemos de acuerdo con Él. Porque es imposible que caminemos juntos, que una pareja camine juntos, que dos personas caminen juntos si no están de acuerdo. Al final, cada cual cogerá por su camino. O sea, que el Espíritu Santo no es simplemente sentir ríos de agua viva. No es simplemente sentir fuego. Y no estoy diciendo que no. Eso es bueno. Pero es mucho más que eso. Dios quiere mucho más que eso. Dios quiere que entendamos hoy que el Espíritu Santo, más que fuego, más que profetizar, más que hablar lengua, más que brincar y saltar, es nuestro consolador. Es quien nos enseña. Ese es el próximo propósito. El Espíritu Santo nos enseña. Él es nuestro maestro. ¿Quién le está enseñando a usted? Dígame, ¿quién? ¿De quién usted está aprendiendo? ¿A quién usted le está prestando atención? La Biblia dice que el Señor dijo en Apocalipsis, lo repitió alrededor de 4 veces y el apóstol Pablo también lo tocó, que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga bien, el Espíritu Santo nos enseña. Escuche bien. Mire lo que dice Juan 14, 26. Dice, mas el consolador, ese es otro término que vamos a tocar en otra ocasión. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Oiga bien, en el nombre del Señor Jesús. Escuche bien. Él os enseñará todas las cosas. Cuando usted tenga una duda, cuando usted no entienda algo, cuando usted quiera conocer algo que no entiende, antes de consultar al teólogo, antes de consultar al maestro, antes de consultar al pastor, consulte al Espíritu Santo. Ahora, toda enseñanza, toda profecía, toda predicación, todo consejo, toda palabra dada, si no está conforme a la Biblia, no fue el Espíritu Santo. Por eso es importante dejarse enseñar por el Espíritu. Y no solamente eso, para uno tener una comunión íntima y genuina con el Espíritu Santo, donde no haya confusión, uno tiene que sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien puso en las mentes y en los corazones de los que escribieron la Biblia lo que Él quería que el hombre conociera. Ahí no hay nada que no venga de parte del hombre. Todo lo que hay ahí es de parte de Dios mismo, porque fue el Espíritu Santo quien lo inspiró. O sea que toda predicación o toda profecía debe estar bajo fundamento de la palabra. Oiga bien, toda enseñanza tiene que estar, alabado sea Dios, fundada en las Escrituras. Porque el Espíritu Santo no va a enseñar nada, no va a profetizar nada, no va a revelar nada si no está conforme a la Biblia. Escuche bien, el Espíritu Santo es el maestro por excelencia, hermano. Él nos guía cada vez que vamos a estudiar la Biblia. Él es quien nos guía si se lo pedimos. Escuche bien, si se lo pedimos. Oiga bien, Él es quien nos ayuda, nos revela la verdadera interpretación de la palabra. Oiga bien, sabe que la Biblia es un maravilloso regalo de Dios y que Dios nos ha dado. Y si somos fieles al estudiarla, al leerla, y no solamente estudiarla y leerla, sino a permitir que ella se haga vida en nosotros, su Espíritu Santo, y que su Espíritu Santo nos enseñe, mire mi hermano, nadie nos podrá engañar. Oiga bien, estamos en un tiempo peligroso, donde hay mucho engaño, mucha falsa doctrina, mucha confusión, mucha media verdad, mucha desinformación. Y eso está ocurriendo no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia. Por eso que en este tiempo es mucho más importante que nos sometamos a la voz, a la guianza del Espíritu. No nos sujetemos solamente a sentir fuego y a brincar, porque eso es bueno, hermano. Pero el problema es que a veces nos enfocamos o nos hemos quedado simplemente ahí. Y por eso es que no crecemos, por eso es que no maduramos, por eso es que casi siempre nos confunden, no somos firmes en la fe. Oiga bien, además de enseñarnos, el Espíritu Santo nos revela la verdad. Él es el Espíritu de verdad. Y como Espíritu de verdad nos revela la verdad. Mire lo que dice 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Escuche bien esto. Cuando el apóstol dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, él no está hablando del globo terráqueo, del planeta, no. La palabra mundo aquí es el sistema que rige y que gobierna este mundo, cuyo príncipe es Satanás. Y Satanás es el padre de mentira, el padre del engaño. Escuche bien, por eso el apóstol dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escuche bien, hermano. Debemos procurar que día a día el Espíritu Santo sea quien nos revele la verdad. Ahora, para entender, para comprender y para saber si lo que yo estoy recibiendo, si esta revelación que yo estoy recibiendo proviene del Espíritu o proviene de otro espíritu, tenemos que conocer la palabra. Por eso el apóstol Juan, allá en Primera de Juan capítulo 4, decía, hijitos, no creáis a todo espíritu. Antes bien,
examinad los espíritus. Oiga bien, hermano. Detrás de cada mensaje, detrás de cada predicación, detrás de cada revelación, detrás de cada profecía, hay un espíritu. Ahora nos toca a nosotros discernir qué espíritu se está moviendo detrás de esa enseñanza, de esa predicación, de esa profecía. ¿Será el espíritu de Dios o será un espíritu engañoso? He aquí la importancia, hermano, de permitir que el Espíritu Santo tome el control de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. Porque una cosa es que el Espíritu Santo more en una persona, pero que esa persona no entienda o no sepa que el Espíritu está morando en ella. Que el Espíritu quiere tener comunión con ella. Porque déjeme decirle una verdad. Pueden vivir dos personas en un lugar y no tener comunión el uno con el otro. Simplemente viven en el lugar, pero no hay comunión el uno con el otro. ¿Por qué? Porque no sacan tiempo para hablar, para platicar. No tienen una relación íntima. La pregunta es, ¿usted tiene una relación íntima con el Espíritu? ¿Usted habla con el Espíritu? Usted cuando tiene una duda le pregunta al Espíritu. Cuando recibe una profecía o un mensaje o un consejo, va al Espíritu Santo y le pregunta, ¿de dónde procede esto? ¿Eres tú o quién es? Eso es discernir. Eso es examinar. No podemos decir amén a todo. Mire, mi hermano, el problema de hoy es que hay muchos diciendo amén a todo. Porque en las redes sociales se cuela de todo. Escuche bien. Examine lo que yo estoy predicando o enseñando hoy. La Biblia dice que mientras el apóstol enseñaba, alabado sea Dios, en cierta iglesia, los hermanos de ese lugar iban a las escrituras para saber, para discernir si lo que el apóstol estaba escribiendo estaba en las escrituras. ¿Hace usted eso? ¿Tiene usted esa costumbre? ¿O solamente se limita a decir amén? Aunque, mire mi hermano, a veces, aunque sintamos ríos de agua viva, aunque sintamos fuego, muchas veces ese fuego no es una señal de lo que se está enseñando o de lo que se le profetizaron es verdad. Hay que aprender a discernir, a separar entre lo que es el espíritu y lo que es, escuche bien, y lo que es simplemente emoción. Oiga bien, estamos en un tiempo peligroso. ¿Sabe que se nos promete un conocimiento divino que va más allá de nosotros y de lo que conocemos, hermano? Escuche bien. Hay muchas cosas que se pueden hablar sobre esto, pero lo estoy llevando así por encima porque no quiero cogerme mucho tiempo. Lo próximo que vemos es que el Espíritu Santo nos guía. ¿Quién lo está guiando usted? ¿Quién lo está guiando a usted? ¿Quién me está guiando a mí? ¿Las emociones? ¿Los consejos de los hombres? ¿Mi instinto? ¿Quién nos está guiando? Mire lo que dice Juan 16:13. Oiga bien. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, oiga bien, porque el Señor enfatiza cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu de mentira. Y ese espíritu de mentira se llama Satanás. Por lo tanto, existe la verdad, pero también existe la mentira. Y la verdad te va a llevar a la verdad y la mentira te va a llevar al engaño.
Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Es imposible que el Espíritu Santo te lleve o te guíe a la mentira o a algo que te confunda. No, la verdad no confunde. Lo que confunde es la mentira, el engaño. La verdad te hace sentir firme. El engaño te hace sentir equivocado, indecisivo. Oiga bien, o sea que nuestro ayudador, el Espíritu Santo, es también quien nos guía, pero nos guía a toda verdad, porque Él es la verdad. Oiga bien, nos ayuda a discernir lo verdadero y a tomar decisiones correctas. El problema es que a veces tomamos decisiones sin primero consultar a Dios. Ese es el problema. Miren, mi hermano, para tomar una decisión, por más sencilla que sea, debemos sentarnos a consultar con Dios. Debemos consultarlo con el Espíritu Santo. Él te va a guiar. Él te va a llevar a puerto seguro. Él te va a decir sí o no. Porque Él ve todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Usted ve lo que está de frente, pero Él ve más allá. Él conoce todo. Por eso Él nos va a guiar a la verdad. Y nos va a ayudar a discernir entre la verdad y la mentira. Y entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Escuche bien. En vez de buscar, escuche bien. Alabado sea Dios. Los consejos de otras personas. Lo primero que debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Oiga bien. Porque Él es quien produce fruto en nosotros. Y por eso, mire mi hermano, el Espíritu Santo es el que forma el carácter de Cristo en usted y en mí. No son mire, los dones no forman el carácter de Cristo en los hombres. No. Los dones no tienen esa capacidad. Los dones son la fuerza, el poder del Espíritu Santo accionando en un creyente. Pero no forman el carácter, no maduran al creyente. No, no señor. Escuche bien. El Espíritu Santo es quien produce ese fruto, hermano. Por eso Gálatas 5, 22 y 23, alabado sea Dios, nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero eso solamente lo produce el fruto del Espíritu, no el don del Espíritu, no. Mire, hay algo que yo siempre he enseñado y lo voy a aplicar hoy aquí. Satanás puede imitar los dones del Espíritu. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, la Biblia me lo enseña. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 2:11, dice, alabado sea Dios, que Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que él se presenta como alguien que viene de Dios. Él imita. Pero también dice, aún sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, que Satanás puede imitar el don del Espíritu. Puede imitar ciertas cosas. Puede hablar lengua. Puede profetizar. Hasta milagros se pueden manifestar. Lo que él jamás puede y jamás podrá es imitar el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es Cristo en nosotros. Él no puede amar a nadie. Él no puede tener bondad por nadie. Él no tiene gozo, no tiene paz. Porque Él no tiene remedio. Él no tiene salvación. Él no puede imitar eso. Oiga bien. Escuche bien, hermano. Estamos terminando. Lo próximo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es que nos recuerda. Como seres humanos que tenemos límites, muchas veces se nos olvidan las cosas.
¿A quién no se le olvida algo? Dígame a usted, si a usted no se le olvida algo, yo no sé dónde se está viviendo o a qué planeta usted pertenece. Porque a todos se nos olvida algo. Por más inteligente que seamos, por más sabio que seamos, por más lengua que hablemos, por más sabiduría que tengamos, llega el momento que se nos olvida algo, que no nos acordamos de las cosas. Oiga bien, pero tenemos un Espíritu Santo que nos trae a la luz lo que se nos olvidó. Escuche bien. ¿Sabe que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, escuche bien, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho? O sea, que cuando usted se mete en las Escrituras, empieza a leer la Biblia con detenimiento, examinando y escudriñando, alabado sea Dios, para que y pidiéndole a Dios que le enseñe, que le revele. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Que esa palabra, que ese mensaje, que esa porción de la Biblia que usted leyó, en un momento dado el Espíritu la va a sacar a la luz cuando usted la va a necesitar o cuando usted esté predicando a alguien. A mí me ha sucedido. Yo he ido caminando porque por las mañanas yo hago ejercicio y de momento vienen a mi mente versos de la Biblia. Y cuando eso sucede, yo estoy entendiendo que Dios me está dando un mensaje. Pero ese mensaje debe estar fundado en la palabra. No en pensamientos positivos, no en enseñanzas mundanas, no, en la palabra. Por eso es importante estar en comunión con el Espíritu, porque en un momento dado Él te va a traer a la luz muchas cosas que hay en tu corazón que son de la palabra. Oiga bien, ¿a cuántos de ustedes cuando leen la Biblia le piden al Espíritu Santo que les ayude a discernir y a que eso se atesore en nuestros corazones? Oiga bien, hermano, estamos hablando de algo muy interesante en esta tarde. Aquí llegamos a un punto que yo sé que a ustedes les encanta, y es que el Espíritu Santo nos faculta con los dones espirituales. Es importante que los dones fluyan, que los dones se manifiesten. Pero el apóstol nos enseña que hay algo mucho más importante que los dones, y es el amor. Eso es otro mensaje. Ahora, dice 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Él no cambia. Escuche bien. Su Espíritu nos da dones. El Espíritu Santo nos da dones. Él es quien reparte los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Yo he escuchado por ahí predicadores repartiendo dones a diestra y a siniestra. Yo le digo, ¿y de dónde salió este pájaro? Eso le toca al Espíritu Santo, no al hombre. Él es quien reparte los dones y los reparte a quien Él quiere y como Él quiere. Oiga bien. O sea que el Espíritu Santo es quien nos da los dones espirituales para que podamos servirnos los unos a los otros en la manera que Él desea, no a nuestro antojo, no como yo quiero, es como Él quiere, porque Él es el que conoce las necesidades. Oiga bien, nos da poder también. Vamos a ir más rápido para no tardarnos mucho. Mire lo que dice Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No se puede ser testigo de Cristo si no estamos actuando bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de poder del Espíritu Santo, no estamos hablando de gritos ni de saltos, no. Eso no es. El poder del Espíritu Santo es el que manifiesta toda la capacidad de Dios en nosotros cuando se manifiestan los milagros.
cuando los enfermos se sanan, cuando las almas se salvan, cuando los endemoniados son libres, cuando el poder de Dios se está moviendo en un servicio a través de una predicación, el predicador no tiene que hacer nada, porque el Espíritu Santo va a comenzar a manifestarse bajo su poder y a libertar, a romper cadenas, a salvar, a echar fuera demonios. Pero eso sucede cuando nos sometemos. Cuando entendemos que el poder viene del Espíritu, no de nosotros. Que la autoridad viene del Espíritu, no de nosotros. Por último, el Espíritu Santo nos llena. Oiga bien. Efesios 5, verso 18, el apóstol hablando a la iglesia dice, sed llenos del Espíritu. Es más, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Ser lleno del Espíritu, alabado sea Dios, es vivir una vida gobernada y guiada por el Espíritu Santo. Miren, mi hermano, cuando una persona está ebria, eso lo hablamos ayer, pero lo voy a poner hoy aquí. Quien domina, quien controla, quien guía y quien gobierna es el alcohol. O sea que la idea aquí es, cuando dice ser lleno del Espíritu, es que nos dejemos gobernar, escuche bien, y vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Que sea Él quien gobierne, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos diga qué hacer, qué no hacer, cuándo movernos y cuándo no movernos. Oiga bien, el Espíritu Santo nos ha capacitado para cumplir con su voluntad y los mandamientos de Dios. Ahora, la pregunta final es, ¿qué tanto depende usted del Espíritu Santo? ¿Cuán obediente es usted al Espíritu Santo? Analicemos eso, hermano. Es hora de analizarnos. ¿Qué tanto dependemos del Espíritu Santo? ¿Dependemos totalmente de Él? ¿Somos obedientes totalmente a Él? ¿Sabe que casi todo lo que el Espíritu Santo hace en vuestra vida lo realiza por medio de la palabra de Dios? Ahora, ¿de qué manera ha, escuche bien, evidenciado usted lo que estamos hablando hoy? ¿Realmente conocemos al Espíritu Santo como lo enseña la Biblia? ¿Realmente nos estamos dejando guiar por Él? ¿Realmente estamos sometidos al Espíritu Santo? ¿Realmente entendemos quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es mucho más que correr, que brincar, que hablar lengua, que sentir fuego, que sentir euforia. Eso son ciertas manifestaciones, pero no nos podemos quedar ahí, porque eso no nos hace crecer, eso no nos hace madurar, eso no nos hace conocer más a Dios. Lo que nos hace conocer más a Dios es someternos al Espíritu Santo, es depender de Él, es mantener una relación íntima con Él, es conocer quién realmente es Él, como lo enseña la Biblia. Así que en esta tarde, hasta aquí mis palabras, y que Dios me los bendiga, y nos veremos mañana. Por favor, comparte el video.